Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 7 de la Plu. Es suficiente para que Tai me abra su corazón, basados en el libro. Tai mira fijamente el rostro de la otra persona con el corazón acelerado. Aunque está muy avergonzado, está decidido a memorizar por completo la escena que tiene frente a él, por lo que se niega a desviar la mirada o a ocultar su rostro en otra parte, porque es un recuerdo tan valioso que hará que nunca pueda olvidar este día, porque por primera vez en su vida el corazón que había cerrado fuertemente se está abriendo para que otra persona entre. Dentro de la habitación, que estaba en completo silencio, ahora se oye el fuerte sonido de la música que proviene del altavoz del teléfono de Tai. El chico de rostro dulce tiene una amplia sonrisa en los labios y sus manos sostienen una gran almohada en su brazo en la que entierra el rostro sintiéndose avergonzado. En este momento está escuchando la misma canción que Pat cantó por la noche y siente como si pudiera ver al chico alto cantando a su lado, aunque en realidad la otra persona ha ido a ducharse en el baño fuera de la habitación. Tai está solo en la habitación y decide aprovechar la oportunidad para escuchar la canción que Pit Pat cantó nuevamente, pero esta vez reflexionando detenidamente sobre su significado. Sus mejillas sonrojadas se tiñen de un rojo aún más brillante a medida que escucha las frases de cortejo que provienen de la letra de la canción completa. La música se detiene cuando la canción termina de reproducirse, haciendo que Tai levante la cara de la almohada para mirar el teléfono que tiene enfrente. Desliza el dedo sobre la pantalla para iniciar nuevamente la melodía, y luego vuelve a esconder el rostro en la almohada sin darse cuenta que la persona que había salido a ducharse hace media hora ya ha regresado a la habitación. No me desanimaré. La voz profunda familiar que canta en sincronía con la música que se está reproduciendo provoca que Tai levante la mirada desde la gran almohada. Aunque todavía no ha visto de frente a la fuente de la voz, reconoce inmediatamente que se trata de Pit Pat. Cuando sus ojos hacen contacto visual con los ojos brillantes que lo miran, su corazón empieza a latir agitando y su rostro se sonroja aún más profundamente, haciendo que no sepa qué más hacer aparte de llamar a la otra persona pronunciando su nombre. Pit Pat, una sonrisa aparece de nuevo en el rostro del chico alto y sus ojos brillan con esperanza mientras se deja caer para sentarse con las piernas cruzadas en el suelo, mirando el dulce rostro de la persona que permanece quieta sobre la cama. Los ojos dulces de Tai clavan su mirada en las sábanas casi perforando la tela, al no saber cómo actuar, hasta que finalmente se decide a hablar. Pit Pat regresó hace mucho tiempo, dice el chico pequeño en voz baja. No puede actuar correctamente después de haber sido encontrado perturbando el silencio de la habitación con música significativa de fondo, por lo que ahora mismo se siente en medio de un gran dilema. Una sonrisa aparece en el rostro de Pat mientras asiente con la cabeza sin responder la pregunta, pronunciando palabras que no tienen nada que ver con lo que quiere saber Tai. ¿Te gusta esta canción? Sí. Tai no sabe qué responder, así que dice eso. Siente las manos frías y el corazón latiendo, agitado debido a la mirada fija del chico alto que lo observa casi sin pestañear. No sabe por qué, a pesar de haber estado varias veces con Pit Pat, todavía no se acostumbra. Sabes que canta esta canción para Tai, ¿verdad? La voz profunda de Pat diciendo eso directamente hace que el rostro sonrojado de Tai se tiña de un rojo aún más intenso. Lo sé, pero no pensé que Pit Pat vendría y diría algo así tan directamente. Tai solo puede lamentarse en su corazón sin responder nada. El silencio tan familiar de la persona pequeña hace que Pat lo mire con ojos suplicantes. La expresión peculiar de la otra persona hace que Tai tenga una sensación extraña, como si estuviera viendo a un enorme perro rogando por su acaricia. Entonces, ¿es suficiente para que Tai me abra su corazón o todavía no? El tono triste de su voz acompañado de la expresión en sus ojos no coincide para nada con un hombre grande como Pit Pat. Su comportamiento difiere mucho de cómo actúa cuando lidera a su grupo de amigos. Al pensar en ello, Tai se siente mucho más encantado con la persona que tiene delante y que estirar las manos va a apretar sus mejillas con placer, pero lo único que puede hacer es reírse suavemente.